Santiago habla de los mandamientos de Dios. Entonces el Salmo responsorial dice lo siguiente: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Todos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del corazón son rectos y alegran el corazón. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Bien. Entonces, todas las energías para absorber la palabra del Señor. Estamos hablando de la Biblia, recordando algunas cositas que son siempre fundamentales. Miren, les voy a decir una cosa muy alegre, que Carlos me asegura que dentro de la semana va a poner en el blog todo el texto, de manera que ustedes allí pueden ir a consultar el texto cuando quieren. Entonces, en la lección, lo que más es importante es lo que yo digo fuera del texto. Y a veces son cosas muy importantes. Por eso les recomiendo tener un lapicero y un cuaderno donde van anotando frases sueltas, pero frases importantes que ayudan a comprender el conjunto. Entonces, recordando algunas frases de la semana pasada. La fe cristiana necesita los acontecimientos. Miren que para mí esta es una expresión importantísima. Nuestra fe no se nutre de aire, imaginación. No, nuestra fe se nutre de acontecimientos, de realidades, de cosas verdaderamente ocurridas. Y siempre cuando sentimos que la fe se afloja, vamos a los acontecimientos. Y entonces la fe sabe que está bien fundamentada. Otra cosa, nuestra fe es en Jesús, no en la Biblia.
no en la Biblia, no en el libro, no en los libros. Es en Jesús. Por lo tanto, hay mucha gente que no conoce los libros, no sabe leer, no está traducido a su lengua y sin embargo siguen a Jesús. Y hay mártires y hay santos, analfabetos. ¿Por qué? Porque nuestra fe es en la persona de Jesús, que hemos podido conocer a través de tantas cosas, sobre todo dentro de una comunidad que nos ha hablado de Jesús y que nos ha testimoniado la persona de Jesús. Y luego el Espíritu Santo que dentro inspira y ilumina. Entonces es importante. Nuestra fe es en Jesús, no en la Biblia. Así, dicho a la bruta. Claro que la Biblia para nosotros es importantísima. ¿Por qué? Porque nos habla de Jesús. Y además narra acontecimientos sobre los cuales se fundamenta nuestra fe. Entonces es importante la Biblia, ciertamente. Pero nuestra fe es en Jesús. La Biblia es agua, luz, pan, semilla, fuego. Es todo lo más importante que la humanidad necesita. Otra frase, la Biblia junto a la tradición, con la T mayúscula, esta noche lo vamos a ver. La Biblia junto a la tradición es la norma suprema de la fe de la Iglesia. O sea, la Iglesia maneja la Biblia como un texto. Como cuando el muchacho va a la clase, está el profesor que enseña y tiene un texto. Ciertamente, lo más importante es lo que enseña el profesor, pero el texto tiene una importancia también grande, así para nosotros la Biblia. Otra expresión, si queremos leer la Biblia, toda la Biblia, tratemos de empezar desde los evangelios y aconsejemos a los demás que nos preguntan, quiero leer toda la Biblia. Mira, empieza con leer los evangelios y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla de Jesús y es el evangelio la historia de Jesús. Entonces, si conoces a Jesús, comprenderás todo lo de la Biblia, del pasado. Pero si no conoces a Jesús, lo que está en la Biblia no se entiende. Otra expresión importante. La revelación es progresiva. Es una expresión de San Juan Pablo II. La revelación es progresiva. Significa que va explicando cada vez más. Por lo tanto, no es igual leer un versículo del libro de Reyes con un versículo de la sabiduría. La sabiduría es el último libro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. El libro de los Reyes está al principio. Entonces, en la sabiduría, la revelación está mucho más avanzada que en los Reyes. Porque Dios hace con nosotros como la mamá hace con el niño. Las cosas se las va explicando poco a poco.
una cosa cuando el niño tiene 2 años, otra cosa cuando el muchacho ya tiene 18 años. Aunque hablando de la misma cosa. Entonces la Biblia tiene, la revelación es progresiva y también la comprensión de la revelación es progresiva. La vamos comprendiendo poco a poco. Por eso lo que vamos a ver esta noche, Jesús que da maestros para que vayan comprendiendo lo que va ocurriendo y vayan explicando a lo largo de la historia. Bien. Lo que ustedes han oído el fundamentalismo, que es una palabrota, o sea, una palabra que no es buena. Fundamentalismo significa tomar a fundamento la letra. Fundamentalismo es la exageración de la letra. Mientras que la Biblia lo que cuenta no es primero la letra, sino el espíritu que la letra quiere transmitir. Entonces, quien se detiene solo en la letra arriesga a confundirse mucho. Y en eso muchos los hermanos separados se confunden en eso. El fundamentalismo. No, la Biblia se entiende cuando se entiende lo que el Espíritu Santo va diciendo en la Biblia. Y para eso Jesús nos ha dado instrumentos para conocer el Espíritu Santo que está hablando en la Biblia. Decíamos que la Biblia es como un bosque grande y tupido. Al inicio no se ve nada casi. Hay que empezar a botar árboles poco a poco avanzando y entonces se ve cada vez más lo claro. Y finalmente, la lectura de la Biblia tiene que producir buenos frutos. Ya. Hacia adentro, en el corazón, se convierte uno y hacia afuera, que la gente vea que nosotros somos cristianos, que tratamos de poner en la práctica lo que leemos en la Biblia. Entonces la Biblia tiene que producir frutos. Y finalmente, ahora entramos en la segunda lección. La primera lección ha sido algo larga, es lógico. Ahora entramos en la segunda lección que nos habla precisamente de los criterios que Jesús nos ha dado para que nos orientemos en la interpretación de la Biblia y el reconocimiento del Espíritu Santo que nos habla y que habla a toda la iglesia y a toda la humanidad. El primer criterio, anoten ahí, escriban, primer criterio. ¿Y qué escribe? Escriba lo siguiente, primado de Pedro, primado de Pedro. Ese es el primer criterio para que nos orientemos. Leemos una cosa, no sabemos qué significa, vaya a saber qué dice el magisterio de la iglesia que habla en primer lugar a través de Pedro, que es el Papa. Entonces,
Aquí hay que recordar lo que dijo Jesús en Mateo 16, 15. Mateo 16, 15. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, o sea, de las fuerzas malévolas, malas, que están abajo, este es el infierno, las fuerzas malas que están abajo, no podrán derribar la iglesia. Las fuerzas malas se reducen en la falsedad y en la maldad. La falsedad y la maldad. Por lo tanto, en la enseñanza de la iglesia de Pedro, no podrá haber nunca algo falso y algo malo. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Por eso la importancia del magisterio, de la figura, de la persona de Pedro y de sus sucesores. Es Jesús que pone al frente de la iglesia este personaje que se llama Pedro, al cual Jesús mismo puso el nombre de Pedro, porque en hebreo, Kefas, que nosotros decimos Pedro, significa piedra, roca. Tú eres roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, la falsedad y la maldad, no podrán contra ellas. Lo dijo Jesús. Nuestra fe, esta visión de la figura de Pedro, hace parte de nuestra fe en Jesús. Es el mismo Jesús que dice eso. Recordemos también el capítulo 21 de Mateo, después de Juan. Capítulo 21 de Juan, verso 15. Una cosa muy bonita. Después de la resurrección, Simón, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y repite Jesús, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y tercera vez, y Pedro se empieza a preocupar. Estaba recordando las 3 veces que lo había renegado. Ahora aquí viene el lavado de cabeza de Jesús. Pero no. Pedro, ¿me quieres? Tú sabes, Señor, que te quiero. Apacienta a mis ovejas y apacienta a mis corderos. Qué lindo. Lejos de reprochar a Jesús, a Pedro, que lo había renegado, le tiene toda la confianza y le encarga todo el rebaño suyo, ovejas y corderos. Pero miren que aquí hay una cosa que a mí me entusiasma. Aquí hay que conocer el griego. Mire, Jesús dice a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Que en griego es un verbo,
que dice fileo. ¿De dónde viene esa palabra filía? Hemofilia, bueno, tantas palabras que termina con filosofía, fileo. Amor a una cosa. Amor a una cosa. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Que en griego se dice agapao, agapo, de donde viene el agape fraterno, agapao, que significa amar hasta morir, hasta dar la vida. Pedro, ¿me amas? No, nosotros lo traducimos amar, agapao. Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, ¿cómo responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y usa otro verbo, el verbo fileo. Te amo como un amigo, no como para dar la vida. Y el Señor repite, Pedro, ¿me amas? Agapao. Y Pedro responde, Señor, tú sabes que yo te quiero, fileo. A la tercera, Jesús, qué lindo. Jesús se acomoda a Pedro y dice, Pedro, ¿me quieres? Y usa fileo. Y Pedro dice, sí, te quiero. Es muy bonita esta diferencia, este juego de palabras que San Juan, que conocía muy bien el griego, captó lo que decía Jesús a Pedro. Porque después, vayan a leer esto, porque después Juan comenta, es que Jesús decía de cuál muerte, porque Jesús le dice a Pedro, bueno, vendrá un día en que te llevarán a donde tú no quieras. Y San Juan comenta, Jesús le decía de cuál muerte iba a morir, iba a dar testimonio. Bueno, digamos que la enseñanza de todo esto es, Pedro no se sentía preparado para dar la vida. Pero al final Jesús le dice, pero vendrá el tiempo en que tú estarás preparado. Eso es como lo dijera cada uno de nosotros. No estamos preparados para amar al Señor hasta dar la vida. Pero vamos caminando, vamos creciendo. Y un día podríamos llegar a amar al Señor hasta el punto de dar la vida. Qué lindo esto. Y luego, entonces Pedro es el primer personaje, el primer criterio, la primera referencia que nosotros tenemos para estar seguro de nuestra fe. Segundo, podríamos decir, segundo, la Biblia. La palabra escrita. Y la iglesia la interpreta con la ciencia. Lo que dice el autor humano, la iglesia lo interpreta con la ciencia, o sea, con la seguridad que los seres humanos necesitamos para conocer lo que dice el autor humano de la Biblia. Con la ciencia. Luego, a partir de la seguridad que el autor humano quiso decir eso,
De allí profundiza la iglesia y nos dice qué nos quiere decir el Señor a través de esa palabra del autor humano, la Biblia, que tiene autor humano y autor divino. Entonces, para nosotros es un punto de referencia para fortalecer, para estar seguro en nuestra fe y fortalecer nuestra fe. Tercer punto de referencia, la tradición, con la T mayúscula. La tradición, con la T mayúscula. Miren, tradición viene de tradere, una palabra latina. Tradere significa pasar de mano en mano. Esto, miren, yo ahora paso esto a Carlos. Carlos lo pasa a Silvia. Eso. Entonces, esta es una tradición. Pasar de mano en mano. Mi celular es la palabra de Dios. Y nosotros la hemos pasado de mano en mano. Entonces, la tradición es la palabra de Dios transmitida de generación en generación. Tradere. Es la palabra de Dios, la revelación de Dios de siempre, transmitida a las otras generaciones. ¿Cómo se hace? Con un objeto, de generación a generación. Eso. Entonces, a nosotros, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestras mamás, nos pasaron su fe, lo que ellos creían. Luego nosotros hemos recibido aquello que Jesús, que Dios quería transmitirnos y la vamos pasando a la generación que viene. Sin embargo, aquí está el punto. Sin embargo, de generación en generación, la comprensión de la Biblia, ¿cómo es? De lo que transmite, se enriquece. Es como que el celular mío, pasando a Carlos, yo se lo paso más rico. Él comprende más que yo ahora. Y él que lo da a Silvia, Silvia comprende más que yo, porque yo a Carlos le he transmitido lo que yo he recibido, más lo que yo he entendido, lo que el Espíritu Santo me ha hecho entender a mí. Y él, recibiendo eso, enriquece aquello con lo que ha recibido por el Espíritu Santo y lo pasa a Silvia. Entonces la tradición con la T mayúscula es la inspiración del Espíritu Santo de Dios, está en la Biblia, pasada de generación en generación, cada vez más enriquecida. Cada generación la va enriqueciendo, porque el Espíritu Santo va haciendo comprender las cosas cada vez mejor.
Vamos a decir entonces, la tradición comprende dos cosas. La tradición con la T mayúscula comprende dos cosas, dos riquezas. La primera, la riqueza de todo aquello que dijo Jesús en esos 3 años o en su vida, con su vida también. Todo lo que él dijo Jesús y que nadie ha escrito. Recuerde lo que dice San Juan. San Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús ha dicho, el mundo no podría contener los libros. Imagínense. Es una exageración, sin embargo, hace entender que Jesús, bueno, en ese tiempo, con los apóstoles sobre todo, estaban hablando, estaba caminando, ellos estaban siempre caminando, y Jesús explicaba, los apóstoles pedían, él explicaba todas las situaciones, pero el evangelista ha escrito apenas lo esencial. Imaginarse, en 40, 50 capítulos que va a escribir. Ha escrito lo esencial, ciertamente, pero muchísimo, muchísimo no ha escrito, no está escrito. Los apóstoles, sin embargo, sí lo recibían, sí se orientaban y en las comunidades lo transmitían, pero no estaba escrito. Ellos transmitían lo que habían oído, cómo llevar adelante una comunidad, cómo solucionar los problemas en la comunidad. Tantas cosas. Bien, la tradición transmite dos riquezas. Una es esta, todo lo que Jesús ha dicho y que no está escrito, que los apóstoles han recogido y lo dijeron oralmente. La otra riqueza, la segunda riqueza, es lo que acabamos de decir, o sea, lo que el Espíritu Santo va explicando de generación en generación lo que dijo Jesús, el sentido profundo de lo que dijo Jesús, que no está en la Biblia, porque se ha ido comprendiendo después de generación en generación. Aquí tenemos lo que dijo el evangelista Juan, capítulo 16, versos de 12 a 15. Es Jesús que les dice a los apóstoles, ahora ustedes no me pueden comprender todo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les explicará la verdad toda entera. Esa es la segunda parte de la tradición con la T mayúscula. Lo que el Espíritu Santo va explicando de generación en generación, la verdad que dijo e hizo Cristo toda entera. ¿Sí? Y finalmente, número 4, el magisterio.
hemos visto Pedro, pero Pedro es el primero, el pastor de las ovejas y de los corderos, pero las comunidades aumentan y todos necesitan un pastor. Y entonces, cada comunidad que van haciendo, se le asigna un pastor. Y Pedro con los apóstoles dan estos pastores con un signo externo, visible, sensible, imponiendo las manos delante de toda la comunidad, que sepa la comunidad que el pastor de ella será el fulano, el uno, el otro, según. Y que naturalmente este pastor está junto a todos los apóstoles que son los testigos visibles de vista, de oído, o sea, que han oído a Jesús, que han visto a Jesús, testigos oculares, de manera que es lógico que ellos sean la fuente. Y todos los demás pastores que ellos asignan a las comunidades tendrán que hacer referencia siempre al colegio de los apóstoles, como se dice, que son los testigos base. Con todos los que siguen, porque han entendido que la iglesia tiene que seguir, la humanidad va siguiendo y la iglesia tiene que seguir, por lo tanto, cada comunidad que vendrá tendrá su pastor. Y todos los pastores que vendrán después de 2000 años sabrán que tendrán, al mismo tiempo que tienen autoridad sobre su comunidad, tendrán que hacer referencia al colegio de los apóstoles, presidido por Pedro, o sea, por sucesor, por el Papa. Todo esto que en nuestra fe está fundamentado sobre acontecimientos. Lo hemos visto, lo hemos leído. No sobre imaginaciones o sobre organizaciones humanas. No, sobre acontecimientos donde el protagonista es Jesús. Ahora descansemos un rato y a ver si viene alguna pregunta de algún tipo. Eso.
Bien. Sigamos. La luz. Sigamos. ¿Hay alguna preguntita por ahí? Mauro, Sí. Carlos Gutiérrez le saluda. Ricardo Gutiérrez. Carlos No, Gutiérrez. Carlos, que me alegra. Una pregunta, Fray. Maurista, el Maurista. Sí, Maurista. De la tradición, seguramente, como iba pasándose de boca en boca en el tiempo de que iban los apóstoles visitando otros, pudo haber sido que hayan recogido algunas o escrito algunos otros libros que no están reconocidos, digamos, como parte de la Biblia, pero que son en algún momento históricos también de la vida de Jesús. Sí, sí, sí. Son los apócrifos, como se dice. Apócrifos, o sea, escrito que pero no son reconocidos como inspirados. Sin embargo, hoy especialmente se les va dando bastante importancia, precisamente porque describen un contexto literario, un contexto social, un contexto político, y dicen cosas que naturalmente se han oído de tanta gente. No solo los apóstoles hablaban de la cuestión de Jesús, también otros. Y de manera que ayudan a comprender mejor el texto, digamos, reconocido por la Iglesia. Siempre al final, lo que corresponde a los libros inspirados y lo que no corresponde será siempre el magisterio a decir cuándo sí y cuándo no. Entonces, muy bien, Carlos, esto es importante porque es una objeción o una pregunta que pueden hacer otra gente. Incluso, bueno, para eso la vida de la iglesia no ha ido así tan fácil adelante. Han habido siempre controversias, varias interpretaciones y luchas, digamos así. Los concilios vaticanos, los concilios, que son 21, el último el Vaticano II, 1962, no ha sido una caminata de placer, es un trabajo tremendo. Reunión, división en grupos, cada grupo lleva adelante su reflexión profunda y al final hace un resumen que luego se lleva al aula donde están todos los grupos y los grupos oyen lo que digo cada grupo y dice si le parece bien o no. Y luego cada grupo, imagínense, 20, 30, 40 grupos de varias lenguas, varias culturas. Es un trabajo tremendo. Y luego con grupos de secretarios que reúne todo lo que se dice y se va votando artículo por artículo. Un trabajo difícil. Por eso el Vaticano II, 3 años. Ciertamente no siempre sentado en torno a una mesa, pero todo un tiempo que se les ha dado a los obispos para discutir, y al final vienen los documentos que se vuelven en el conjunto a votar.
Por eso, si uno tiene el librito del Concilio Vaticano II, los textos, al final está escrito cuántos votaron en favor y cuánto en contra. Es una cosa impresionante que de 3.000 obispos, por ejemplo, yo he leído lo más difícil fue, ahora no recuerdo cuál documento, pero a una distancia de ciento y pico, pero 2.800 y pico, sí. 100 y pico, no. Pero eso es el más, digamos, dividido. Porque los otros documentos, 3, 4, 7, 8 de diferencia, prácticamente se puede decir votado a la unanimidad. Esto es serio. Y es un trabajo muy serio, ¿verdad? Eso. Entonces, eso para decir que es lógico que alguien dirá, ¿y los apócrifos? Y alguien no está de acuerdo que no hagan parte de los libros inspirados, pero no ha sido una cosa así por decreto, sino reflexionada, profundizada, discutida por decenios a veces y por cientos y cientos de gente de máximo nivel. Los primeros concilios eran personajes del más alto nivel de las escuelas más famosas del tiempo, de tipo filosófico, de tipo teológico. Y entonces, de verdad, el Espíritu Santo va haciendo dar pasos a la iglesia que son pasos serios, serios. Y de ahí se producen los santos, que son el signo de que en el magisterio de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, no se está filtrando la maldad y la falsedad. Como Jesús había dicho a Pedro, las puertas del infierno, que son la falsedad y la maldad, no prevalecerán. Porque claro, si se meten estas cosas, y entonces claro que la institución no puede mantenerla, no se puede mantener, ¿verdad? Demos gracias al Señor. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. A ver. Magisterio divino. Me metí a un curso con el padre y se me olvidó. Ahorita estoy bien. ¿Ah? ¿Participó en un curso usted? No había apagado su micrófono. No había apagado su micrófono. Ah, ya. ¿Hay alguien más que quiera hacer una preguntita? Fray Mauro, una Sí. preguntita. Adelante. Sí, tengo entendido que la Biblia que los hermanos separados tienen, es cierto que les faltan, que les quitaron, no sé si 5 libros, Sí, algunos sí, libros. sí. Ah, No reconocieron porque en la Biblia hebrea, en el catálogo hebreo, no son reconocidos estos libros, los del Viejo Testamento. Y los del Nuevo, al inicio hubo discusión y evidentemente ellos creyeron oportuno no incluirlos.
Y por cierto que es una pobreza, porque cierto libro, yo ahorita recuerdo el Eclesiástico y la Sabiduría. Por ejemplo, el Eclesiástico, el capítulo 38, dice cómo comportarse en caso de enfermedad. Mire qué consecuencia práctica interesante que trae una cierta decisión. El 38 dice, cuando te enfermes, hagas todo lo que quieras con Dios. Ofrece sacrificio, pide perdón, etc. Sin embargo, luego inmediatamente ve con el médico, porque Dios ha dado al médico la capacidad de curarte. Este pasaje, por ejemplo, es muy útil para mucha gente que dice que no hay que vacunarse porque se ofende a Dios, como que se le dice que Él no es capaz de curarnos sin vacuna. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios ha dado su capacidad de curar a hermanos, y eso lo dice el Eclesiástico capítulo 38. Como ellos no tienen este libro, es más fácil para ellos caer en esta trampa de decir, no queremos saber de la ciencia. Dios arregla todo. Es un ejemplo. Igualmente, la sabiduría. La sabiduría, en el tema que yo estoy tratando mucho, que Dios es solo amor, que la muerte no la ha creado Él, que la muerte es enemiga de Dios. La sabiduría, en el capítulo 1, dice, Dios no creó la muerte, ni se alegra cuando un ser humano muere. Y las plantas no son para que tengan veneno y maten, sino son medicinales. Vea, es un punto de referencia fundamental en este campo tan importante. Pero si no hay el libro, no se conoce. Eso para decir que menos mal que estos libros sí han sido reconocidos por la Iglesia Católica. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Fray. Bien. Entonces, vamos a terminar con el número 8 de la Dei Verbum, el documento que habla de la palabra de Dios. Dei, Dios. Verbum, palabra. En latín se pone una cosa antes y la otra cosa después, al contrario de nosotros. Nosotros decimos palabra de Dios. Ellos dicen de Dios la palabra. Bien, entonces, el número 8 dice así. Así, Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, la Iglesia. De esta manera, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Mira qué bonito. En realidad, si uno quiere conocer densamente la palabra de Dios, leer este documento, la Dei Verbum,
es una de las riquezas más grandes que uno pueda hacer. Si tienen algún centavito, vayan a una biblioteca, a una librería católica y diga, quiero el Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Bien. Naturalmente todo esto siempre dentro de un clima, cuando se lee la Biblia, dentro de un clima de oración. Algún día haremos lo que se llama la lección divina, la lectura de la palabra de Dios. Y hay un método que ayudará. Solo voy a dar cuanto antes. Puede ser la próxima vez. Vamos a ver. Entonces, ahora, lástima que no podemos vernos, no podemos abrazarnos. Entonces, hay que, así, solo la bendición. Bueno, ahora veo alguna cara simpática. Todas caras simpáticas. Lástima mis ojos que no me ayudan mucho, pero veo y reconozco. La bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Les dé su misericordia y les dé su paz. Amén. Amén. Señor les Amén. bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces,